Hola, ¿cómo están? Gracias a los que se están conectando, por estar presente, por acompañarme, por acompañarnos. Hoy día vamos a hablar un poquito del contenido que está en este libro desde una visión más psicológica. Hola, Hey, hola amiguita, ¿cómo estás? hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bienvenidos a todos los que se están uniendo a este Eso, conversatorio. exacto. También los estaba saludando. Bueno, le damos Que una nos apertura. avisen, que nos avisen si se escucha bien, si se ve bien. Ah, por lo menos a mí me dicen que me veo hermosa, así que estamos saliendo bien. ¿Qué más necesitamos? Ya estamos, No, no, nos eso damos pues. por pagadas. Ya, ok, démosle una apertura a nuestro camino, a Eso, nuestro vamos, conversatorio. Gracias, vamos. Vale. La Vale dice que se escucha perfecto y mi papá está presente. Un saludo para él también. Vamos a Oye, hacer una. Walter también está. Sí, Walter también está. Vamos a hacer la apertura, una pequeña apertura del espacio sagrado para convertir este momento en un momento sagrado y luego vamos al tema. Bien, vamos a invocar a la energía de los vientos del este, a los vientos del sur, a los vientos del oeste, a los vientos del norte, al elemento aire, fuego, agua, tierra, a los animales de poder que acompañan las distintas direcciones, los distintos mundos, a nuestros ancestros que se hagan presentes en este momento, a nuestras montañas sagradas, a los Apu, a la energía de Madre Tierra, Ñuque Mapu, Pachamama, Gaia y a la energía del Padre Sol. Y la Texte Viracocha presente el Gran Espíritu. Declaramos este espacio espacio sagrado. Eso, listo. Bien, bueno, me presento, mi nombre es Jenny Farías, soy la autora del libro El Tesoro. Llevo en el camino la cosmovisión andina aproximadamente 4 o 5 años y hoy me va a acompañar y vamos a compartir un poquito sobre el contenido del libro y un poquito más profundo sobre este tema con Claudia. Eso. Bueno, me presento, yo soy Claudia, soy psicóloga de profesión, estudié primero psicología organizacional y me di cuenta que ese no era mi camino vibratorio, así que en algún momento hice un viaje en mi vida, lo que significó después reconfigurar mi carrera. Hoy día trabajo como psicóloga transpersonal y desde ahí leyendo el libro de la Jenny, que nos llevó acá, en el interno estuvimos conversando cómo muchas cosas de la cosmovisión andina se relacionaban con lo que yo hago o mi visión desde la psicología transpersonal. Y desde ahí hemos querido como crear este espacio, hacer este puente. Evidentemente estamos hablando desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la Jenny. Aquí no hay ninguna verdad absoluta, simplemente es nuestro universo que queremos compartir con ustedes y con todos aquellos que resuenen con esto, con nuestra visión de la vida, de la cosmovisión, de la psicología. Exactamente. Bueno, yo en mi proceso, durante el camino que he transitado por la cosmovisión, principalmente en el primer año, me di cuenta de que había o hay un camino muy profundo en la mente del ser humano y lo fui comparando con terapias que yo misma había pasado y me daba cuenta de que el camino ancestral es un camino muy terapéutico, Uh -huh. sobre todo en el principio, cuando uno decide ingresar a este camino espiritual. Y en base a eso, bueno, en base a mi propia experiencia, siempre lo que comparto lo comparto desde mi verdad y desde mi propia experiencia, fue que comencé a desarrollar el libro como por esos pilares fundamentales que yo sentí que encontré en la cosmovisión. Y uno de esos es la creación de la realidad propia,
Y dentro de la creación de la realidad propia hay temas como energías arquetípicas, como mitos, referentes, y ese paso, ese proceso es muy, muy psicológico, es muy Ujú, psicológico. Y ujú. eso es, creo, lo que tú pudiste darte cuenta. Claro, o sea, por ejemplo, tu libro habla de la cosmovisión andina, ¿no? Pero parte hablando primero qué es una cosmovisión. Entonces tú defines que una cosmovisión es una forma en que se percibe la realidad, ya sea cómo me percibo yo internamente o cómo percibo el mundo que me rodea. Aparte también hablas de los paradigmas, que son estas teorías o modelos explicativos de la realidad. Hablas también desde dónde vienen, que se crean en la infancia, se adscriben desde la educación que uno recibe en el colegio, de lo que uno recibe de los papás. Entonces, si bien tú hablas de la cosmovisión andina, partes hablando primero de qué es una cosmovisión, qué es un paradigma, qué es un arquetipo. Y entonces desde ahí enganchamos con la psicología, porque más allá de si que tú conozcas o no de la cosmovisión andina, y por eso le pusimos a este conversatorio el tesoro parte por el camino interior, es porque para poder sanar, primero tenemos que conocer cuáles son aquellos paradigmas, aquellos arquetipos, aquella cosmovisión en la que nosotros mismos habitamos, cuál es Exacto. el relato que nos entregamos a nosotros mismos y ver si es que ese relato hoy me está sirviendo, es funcional, me hace feliz, o es un relato que quizás viene desde la carencia, desde el dolor, de lo que mis padres aprendieron y quizás hoy día ya no me hace tanto sentido. Entonces, claro, desde ahí empezamos a enganchar en este puente, ¿no? Y además, desde la cosmovisión andina, yo me di cuenta que hay muchas cosas que se relacionan con la psicología transpersonal, que es más allá de preguntarse como quién soy, es por qué estoy aquí, cuál es mi propósito, cómo me relaciono con todo lo que me rodea, con los animales, con la naturaleza, etcétera. Claro, es como que tú pudiste percibir que, que la psicología transpersonal y este llamado también o muy conocido como chamanismo, podríamos llamarlo, buscan eh, la trascendencia del ser, la evolución del ser. No Mm, quedarnos, por ejemplo, en el arquetipo víctima, donde ujú, todo me lo han hecho, toda la culpa la tiene el exterior, es que lo que yo viví, es que lo que yo pasé, lo que a mí me tocó. Todos tenemos historias como esa. Lo importante es transmutar esas experiencias y convertirlo, digamos, en un valor agregado. mm, Y para ese proceso, claro, necesitamos herramientas. ujú, Y bueno, podemos definirla como visión, como tú lo decías, que es la manera en que un ser se interrelaciona con el medio, principalmente donde ha crecido, ¿no? Donde se ha desarrollado. Entonces, digamos que puede haber una cosmovisión hindú, donde sus creencias y los seres a los que alaba o a los que honra son muy distintos a los que sería, por ejemplo, una cosmovisión católica, donde la ujú, cosmovisión católica está centrada en la imagen de Cristo que creó la iglesia y en los templos, en la oración y en otras definiciones. También puede ser una cosmovisión, una persona que le guste mucho, por ejemplo, el fútbol ujú, y que su vida se desarrolle alrededor del fútbol y está preocupado de las copas, la Copa del Mundo, lo que hay acá, mira lo que hizo el Messi, y elevamos a Maradona a nivel Dios, ujú, donde él se construyen iglesias, donde hay personas que se casan en la iglesia maradoniana, donde se celebra una Navidad maradoniana, o sea, un, una cosmovisión desarrollada en una persona, ujú, pero hay un grupo de gente que está viviendo colectivamente esa experiencia, donde son partícipes, donde creen, les hace sentido. ujú, Y es súper válido, es ujú, sumamente válido que cada uno, según lo que siente su ser, vaya viviendo su propia experiencia de vida. Nosotros, en la Cosmovisión de América, que era lo que se vivía en el continente americano,
era la espiritualidad arraigada a la tierra, arraigada a las plantas, a la madre naturaleza. Había un respeto, esto nunca se adoró ni al sol ni se ha adorado a la madre tierra. Lo que es respeto, una convivencia sana y equilibrada. Y eso era lo que se vivía en América hasta el momento de la llegada de los supuestos conquistadores. Y bueno, se, nos quisieron hacer desaparecer, pero no pudieron. Aquí estamos. Tipo, o sea, se han conservado muchas cosas que quizás se transformaron, por ejemplo, el tema de la Virgen, yo entiendo desde la religión católica, ahí igual está el arquetipo de la madre, el arquetipo femenino, entonces igual los elementos siguen ahí, ¿no? Los elementos que conocimos de nuestros nativos, de nuestros antepasados, siguen ahí, lo que pasa es que se han ido transformando y como tú bien dices, hemos ido eligiendo cierto patrón, cierta cosmovisión, ciertos elementos que son como aceptados por nuestra sociedad o por el mundo circundante. Eh, pero claro, también está la posibilidad de poder cuestionar y abrir esos arquetipos y ver desde dónde vienen, qué desde esta imagen a mí me hace sentido y que ya no resueno con esto o que quizás lo aprendí pero nunca lo cuestioné. Entonces, ahora también vemos que está sucediendo que hay como una apertura de nuevo a lo que fue la cosmovisión andina, a lo que son los mapuches, a los pueblos nativos acá en Canadá, como que se está reabriendo esto, porque si bien ha estado escondido, hay una parte de nosotros que todavía resuena con eso, que resuena con los rituales, que resuena con los elementos, con los animales. Exactamente, porque esto es lo que a nosotros nos pertenecía desde siempre, desde que el mundo, en esta parte del mundo nos pertenecía. La espiritualidad nuestra se vive en la naturaleza, con la naturaleza, para la naturaleza. O sea, nuestra medicina está en las hierbas, está en las plantas, medicina tanto física como espiritual. Es por eso los queros, vamos a entrar en la cosmovisión andina. La cosmovisión andina es como el hombre andino se desarrolla o se interrelaciona o se relaciona con la madre tierra principalmente y con el resto del cosmos, donde su principal principio, que uno de los códigos andinos, es que todo existe, todo tiene su conciencia. Y si lo vemos desde ahí, entonces el agua tiene su conciencia, los árboles tienen su conciencia, los animales tienen su conciencia, y si todo tiene su conciencia, nos manejamos o nos interrelacionamos con esas conciencias con respeto, con mucho respeto, y por supuesto desde el amor. Entonces, lo que tú dices, por ejemplo, los queros, ellos estuvieron, que es de donde yo he recibido mi enseñanza, ellos estuvieron puros y pristinos, ellos eran el linaje sacerdotal inca, y cuando llega el momento de la conquista ellos se retiran a la montaña, hacen caer ciertas montañas y quedan por 500 años resguardados, donde han ido traspasando el conocimiento de manera oral. Pero los pueblos que quedan abajo, digamos, incluido nosotros, nuestro pueblo ancestral mapuche y todos los pueblos ancestrales que habitaban en ese momento, ¿no? Quedan abajo y se ven como en esta mixtura con el catolicismo. Entonces, muchos de los pueblos que preservaron aún su cultura tenían que esconderla. Entonces, por ejemplo, digamos que la cultura ancestral celebraba el 3 de mayo el Chacana Raimi, que es la celebración a las Pléyades o a la constelación de la Chacana, y viene la Iglesia Católica para quitarle fuerza a eso y instala una festividad de ellos, festividad a la Virgen X. Entonces estos pueblos ancestrales lo que hacen es, ok, vamos a seguirle el juego, nos vamos a ir detrás de la Virgen, pero nosotros sabemos que estamos celebrando la constelación de la Chacana. Eso fue lo que fue pasando en los pueblos ancestrales que se fueron quedando abajo. Pero los queros no tuvieron ninguna mixtura. Ellos, su saber y su enseñanza está clara y pura. O sea, estamos hablando de una sabiduría ancestral milenaria.
Claro, que es lo que tú escribes en tu libro, ¿no? Que en el fondo este libro es, entiendo que un primer como paraguas de conocimiento de en el fondo esta cosmovisión y tú hablas mucho de los rituales, tú hablas mucho de la magia. Entonces yo tomé un taller contigo antes de que tú lanzaras tu libro y que para mí fue muy trascendental porque yo me di cuenta que yo dentro de mí tenía el poder de poder utilizar la magia como herramienta sanadora y desde ahí lo empecé a aplicar también en mis propias terapias. Entonces por eso quisimos hacer este nexo porque en el fondo cuando en tu mundo interior, en tu cosmovisión, tú aceptas la magia y la ritualidad y tú la validas, entonces tú la haces parte de tu universo y desde ahí puedes empezar a trabajar con ella. Nosotros hablamos también, Jenny, que tu libro tiene mucha información, no vamos a abrir todo hoy, solamente vamos a hacer un chispazo, si nos va bien después seguimos. Pero, por ejemplo, el de la magia, el de la ritualidad, que ellos acá aparece como que ellos trabajan con estas energías y hablas tú en tu libro que cuando la ritualidad empieza a tener efecto en el mundo físico, entonces ahí podemos empezar a hablar de magia. Sí, exactamente. Bueno, con respecto a eso, por ejemplo, del uso terapéutico que se le da a los rituales. Yo también he vivido esos procesos a través de los talleres y las enseñanzas que comparto. Eh, Se va viviendo un proceso muy terapéutico, por ejemplo, cuando vamos descubriendo o vamos limpiando nuestras energías arquetípicas, digamos la víctima, ¿no? Quedémonos con la víctima que estábamos hablando de ella. Entonces, ok, reconozco que me he comportado como víctima, responsabilizando a mi padre de muchas cosas de las que me han pasado en la vida, o responsabilizando a mi entorno, o que la culpa fue del otro, y voy tirando la pelota para todos lados, pero yo no me hago cargo. Entonces, cuando llega el minuto donde comienza esta enseñanza y voy tomando conciencia de que para dejar de ser esta víctima tengo que convertirme en un guerrero, donde le tomo valor a todo lo que he vivido y digo, wow, todo eso me ha llevado a ser la persona que soy hoy. Pero para eso tiene que haber un proceso y ese proceso es fuerte porque tenemos que soltar las penas que tenemos que soltar los traumas que hemos vivido. Y bueno, para eso recurrimos a este otro pilar fundamental llamado ritualidad. Con la ritualidad, lo bonito del proceso de la ritualidad es que podemos despedirnos de manera muy consciente de una herida profunda que hemos tenido. Podemos ocupar los elementos de la naturaleza, podemos ir al río a entregar nuestra pena eh, y conversando con la conciencia del río, nos liberamos de esa pena de manera simbólica, porque nuestro cerebro funciona con mucho simbolismo y hay muchos traumas también que están situados en lugares de nuestro inconsciente, donde reaccionan o se activan por cosas muy pequeñas y que incluso ni siquiera a veces sabemos. Entonces depositamos esto en elementos como piedras, se ocupan mucho en el chamanismo, semillas, elementos de la propia naturaleza, se lo entregamos al río y nos despedimos de esa pena. Tratamos de llorar, desahogarnos, de sacar, recordar todo lo peor, lo más feo, y ya, me limpio, me lavo, y luego de eso lo que hago es sostener lo que sí quiero en mi vida. Entonces, lo que sí quiero en mi vida lo sostengo por un mínimo de 21 días y a través de un ritual. Puede ser un hábito, caminar, puede ser reconciliarte a través de una foto con alguien o puede ser a través de piedras, de plantas. Y eso lo sostenemos por 21 días. Entonces la ritualidad nos da si lo vemos, es como lindo de poder, de un momento, boom, tomar una decisión, la elección, ¿no? Elijo, yo ya no quiero sentir este dolor. Entonces, al tomar esa decisión, la suelto y luego voy a sostener lo que sí quiero. Ese sostener es lo más importante. Mira, y tú lo que tú hablas, por ejemplo, del mundo simbólico, ¿no? Porque depositamos un dolor quizás en una piedra que se arroja al río. Quizás esto es muy volado, ¿no? Es como, esto es muy hippie para mí.
Pero desde la psicología entendemos que en la mente inconsciente no existe el tiempo. La mente inconsciente es esta cosa infinita, con recuerdos mezclados, con interpretaciones, con lo que aprendimos de nuestros papás, con lo que vimos, con lo que interpretamos. Entonces, desde la psicología, cuando yo trabajo con un paciente que está dolido, ya sea por un maltrato, por un abuso, ¿qué es lo que se hace desde la sanación? Hacemos una meditación, cerramos los ojos y vamos atrás a ese momento en donde pasó el trauma y le damos un espacio en el momento presente para que el trauma se abra. Desde la mente no sabe que estamos yendo desde el tiempo presente hacia el tiempo pasado, simplemente estamos abriendo una cajita y estamos sanando, ¿no? Entonces desde ahí uno puede hacer una meditación, un acompañamiento desde ese momento del trauma, pero también se pueden hacer cosas como las que dices tú, o sea, depositar el dolor en una piedra y arrojarla al río. Si tú realmente crees en eso como una forma de sanación, y si tú le das el poder simbólico de cuando yo ponga esto en esta piedra, acá tengo mis piedras, voy a poner este dolor en esta piedra y la voy a tirar al río y realmente creo en esto, para la mente eso realmente está sucediendo. Entonces ahí viene Exactamente. el poder que tiene la ritualidad, porque en el fondo cuando desde tu paradigma tú aceptas estos elementos y los validas, entonces tú ahora tienes el poder de poder ritualizar con cualquier cosa y de decirle a tu mente lo que tú quieras decirle, la puedes reprogramar con pensamientos y elementos más positivos. Entonces, por ejemplo, la Jenny es mi chamana. Y yo estoy con un tema del mundo físico, que quiero encontrar una casa, no sé qué, estuvimos conversando, Jenny, soñé con esto, ¿qué significará? Ayúdame, amiga. Y claro, llegamos a que quizás hay un pensamiento mío que me está limitando, que ya hay una creencia que me está limitando. Entonces la Jenny me dice, quema la creencia. Entonces voy y la anoto, ya, no tengo la plata, me va a costar encontrar esto, ¿qué es la creencia que me está limitando? La anoto, la quemo y voy y anoto en otro papel la creencia que quiero mantener. Y esa la pongo en el refri, cosa de que la leo constantemente. Y desde la ritualidad entonces estoy trabajando un nuevo hábito y estoy trabajando en dejar este pensamiento que es limitante para potenciar un pensamiento que yo estoy eligiendo como más positivo. Claro, eso tiene que ver con el foco. ¿Dónde estoy poniendo mi foco? Y donde estoy poniendo mi foco es donde voy a predisponer mi energía, donde voy a disponer mi energía. Es súper importante, por ejemplo, nosotros trabajamos hacia la línea del tiempo, del futuro, con los animales de poder. Ujú, Si bien entendemos que en el universo hay un distinto tiempo que un tiempo circular o sin tiempo, aquí nosotros estamos habitando un tiempo lineal donde hay un pasado y un presente y un futuro. Y cuando nos queremos conectar con ese algo, lo primero es enfocarnos en ese algo. Luego pedimos asistencia a nuestros animales de poder, que en realidad es a las energías de esos animales. ujú, ujú. Eh, nosotros tenemos que primero habilitarnos y por eso nosotros comenzamos cuando se inicia, cuando uno decide transitar estos caminos, tú inicias desde entender qué es la cosmovisión andina, cuáles son los niveles de conciencia, qué es el Capañán, un poco sobre la cultura andina, quiénes son los quiero, y después entramos a ritualidad sagrada y ceremonia, porque primero nosotros necesitamos conectar con los elementos, conectar con las direcciones, entender por qué son sagrados y que se transformen para, para nosotros en sagrado es algo que nosotros tenemos que habilitar. Ujú. Yo tengo que habilitarme así como una persona es capaz de habilitarse y creer o elevar a nivel Dios a Maradona. Claro. Yo puedo habilitarme de que el agua tiene una conciencia y que la puedo ocupar a través de la ritualidad con el simbolismo, que el agua la trabajamos para cosas emocionales y que me va a ayudar en la limpieza de esas emociones. Y tengo tanta fe en ella, tengo tanta conexión con esa conciencia que le entrego, le entrego, le entrego. Y ella
digamos, porque la madre tierra hace lo mismo, lo que hacen los elementos es neutralizar las energías que nosotros les estamos entregando y ocuparlas, utilizarlas a su favor. Mm. Claro, y conocer los elementos y desde ahí tomar la energía, me pongo a pensar en el fuego que tienes atrás, que el fuego se usa de transmutación, ¿no? Claro. Para quemar elementos, y claro, el agua de limpieza. eh, y en el fondo vuelvo al tema de los paradigmas. Cuando tú estás en la religión católica, por ejemplo, los niños se bautizan. ¿Qué es el bautismo? Es un señor cura humano que la persona que es católica entrega la fe a que esta persona, este ser humano, está recibiendo, tiene algún poder desde arriba, desde Dios, y que en el fondo él, su superpoder es que bendice el agua. El agua es la misma agua que te estás tomando aquí, con Sí. la diferencia que el cura le hace así, no sé qué, le hace agua bendita. Y como el agua está bendita, entonces ahora bautizo al niño. Eso es una creencia. Yo puedo estar de acuerdo o no con esa. Pero lo que nos está dando la posibilidad de, por ejemplo, este libro o de esta conversación que estamos teniendo, es de entender que en el fondo toda la creación vive dentro de nuestras cabezas. Lo que tú validas como realidad es lo que se convierte en realidad en tu mundo. Ya sea que crees que Maradona es un dios, o Vidal, o lo que sea que tú vayas a creer, al ponerle tú la creencia, es lo que lo hace como verdadero o no. Por tanto, nos devuelve la capacidad de poder cuestionarnos en qué cosas estamos confiando, en qué estamos creyendo, y quizás nos invita a poder creer en otras cosas, a creer en la magia, por ejemplo, que ha sido para mí este viaje de ritualidad contigo, de creer que si yo tengo una paciente que viene con una situación de abuso y que tuvo una infancia súper dolorosa, quizás podemos hacer un ritual de 21 días, de tener una foto de ella cuando es chiquitita, que esto también te lo copié a ti, de poner una foto de ella cuando es chiquitita, y durante 21 días le vamos a ofrecer agua, semillas, flores, juguetes, le vamos a comprar cosas. Internamente tu cabeza va a ir relacionando a esta niña con algo bonito, con algo amoroso, en vez de ese antiguo recuerdo que tenías de ser una niña abusada, de ser una niña víctima, de ser una niña que nunca le dieron amor. Bueno, yo le doy amor ahora, desde el tiempo presente. Entonces, eh, en el fondo, hacernos conscientes de bajo qué paradigmas vivimos nos entrega la herramienta de poder elegir paradigmas que sean luminosos, que sean empoderantes, y de decirnos, ¿sabéis qué? Los elementos están ahí, el fuego, el agua, el aire, la tierra. Podemos ritualizar, podemos hacerlos partes de nuestro universo, podemos validarlos como elementos que nos van a ayudar a nuestro bienestar, si es que así lo queremos. Exactamente. Y así como nosotros tenemos la capacidad de habilitar, por ejemplo, lo que está en nuestro entorno para ser utilizado, nosotros en este camino, cuando entramos a los caminos ancestrales espirituales, lo que tiene la Conmovisión de América es que todo lo ve sagrado, en todo ve un mensaje, en todo ve la enseñanza. O sea, a mí me gusta mucho esto por ejemplo, de que nuestros ancestros podían saber cómo iba a estar el clima de un ciclo, de un año, digamos, viendo la humedad de las piedras, viendo el vuelo de los pajaritos, viendo, no sé, mirando las nubes, tomando anotaciones de lo que iban a ir, lo que podía ir sucediendo, y con eso hacerse una perspectiva de cómo iba a estar el año de la cosecha o el año de cultivo. Y eso, por ejemplo, mis padres que trabajan son apicultores y trabajan con la abejita, ellos también pueden ir reconociendo ese tipo de cosas. Yo me imagino, ellos son capaces de ver que si hay un enjambre más grande va a pasar esto, que si es más pequeño, o se están dirigiendo a este tipo de flores, etcétera. Así como nosotros podemos ver en nuestro entorno más cercano los árboles que se están moviendo, qué animales se me están presentando, eh, pero también somos capaces de habilitarnos lo que podríamos llamar, que son nombres, digamos, como que suenan de otras dimensiones, pero podemos habilitarnos nuestros poderes, Uh-huh. pero nosotros tenemos que elegir y tomarlo de manera consciente. Y uno de esos poderes, por ejemplo, podría ser
la decisión. Cuando yo decido, aclaro mi foco. Por ejemplo, lo que tú estabas comentando de la casa. Entonces decido que ya sí, me voy a ir a ese lugar, pero quiero una casa con estas características. Entonces ahí me estoy habilitando yo al poder de que yo estoy eligiendo, no me está mandando nadie. Yo ya tomé la decisión, pero también me estoy habilitando el poder de escoger lo que yo quiero en mi futuro. Y en esa línea de tiempo que está en ese futuro, conectamos con ella a través del foco y de la decisión y con mucha claridad de qué es lo que sí quiero. Y comienzo a vibrar mi nivel vibratorio. Tengo que ir haciendo trabajo, ya sea de ritualidad, de hábitos que también son rituales. Voy elevando mi nivel vibratorio hasta que llego a la frecuencia de resonancia de eso que quiero en mi vida. Clic, magia. Ahí es cuando llegamos al nivel magia. La magia es eso, a producir cambios en las circunstancias, los cambios que tú quieres, los cambios que utilizar esto a nuestro favor. Y ahí es donde se produce esa magia. Mira, desde la psicología está la programación neurolingüística, que es parecido a lo que tú estás comentando. Entonces tú tomas, la mente es como un computador, ¿no? Le hemos puesto programas, le hemos puesto esto es lo correcto, lo incorrecto, esto es lo bueno, esto es lo malo, esto es lo que hay que hacer en la vida, este es el camino, sistemas, ¿no? En el colegio, en la iglesia, te van metiendo sistemas. Entonces, cuando uno llega a terapia, lo que hace el terapeuta es ayudar a hacer una reprogramación de esto y en el fondo dejar atrás aquellos elementos que hoy no le están sirviendo a tu ser. Entonces, claro, a veces necesitamos un terapeuta, pero también en este libro yo encontré el llamado y en el fondo las herramientas para que tú eres tu propio mago. Cuando tú pones la observación en ti mismo y ves, mira, tengo un patrón, siempre tengo unas relaciones de pareja con gente que no está disponible emocionalmente. Y siempre hago lo mismo. Bueno, ve atrás, mírate. Quizás tu papá no estaba disponible emocionalmente y desde ahí Exacto. estás buscando repetir la imagen masculina, ¿no? Entonces sí, podemos ir a un terapeuta y estar 5 años hablando de lo mismo, pero también podemos, si es que queremos creer en esto, agarrar una piedra de nuevo, que se el poder en la piedra. Agarro una piedra, miércoles, ya y pongo este patrón Sí. de hombres no disponibles, esto ya no lo quiero más, lo agradezco, que eso es muy importante que también aprendí de ti, lo agradezco todo el tiempo que este patrón me ayudó quizás a conseguir otras cosas, a tener otra visión, este patrón me ayudó a quererme a mí misma, entonces ya, gracias, aquí lo dejo, lo tiro al río, que se lo lleve, que vaya a otro lugar. Y de ahora en adelante, entonces, no sé, me pongo este collarcito que me recuerda el amor propio y desde el amor propio tengo que encontrar una pareja que sea capaz de amarme tanto como yo me amo a mí misma. Y ya está. Excelente. Eso. Excelente. En mis caminos de terapia me daba cuenta de eso, que, ok, mucho tiempo relatando lo mismo, pero es como que sentía de que no había, podríamos hacer esto, y a lo mejor esto te va a conducir a una nueva programación. De hecho, nunca escuché esa palabra hasta que llegué a la cosmovisión andina. Y en la cosmovisión andina se hace justamente ese trabajo que estás diciendo tú, reprogramar, vaciar esa mente, porque también hay un verdugo, porque también hay un salvador que nos va comiendo, también está esa víctima, que la víctima es, pero hay mucha adicción porque todo eso, tú lo sabes, todo eso produce químicos. Químicos son reacciones químicas neuronales, entonces se nos produce una adicción y hay una adicción muy grande en el planeta, que es el pensamiento negativo. Entonces, por eso nosotros hacemos estas acciones para sacarnos eso y sostenemos lo positivo, el pensamiento positivo para ir elevando la vibración. Eh, eso. Eso. Bueno, y en realidad, y en el final, el creer o no, que el yo poner una programación en la piedra y botarla, para algunas personas puede ser muy vacío,
y muy hippie y muy como demasiado light, Mm. pero para otra gente, si tú realmente lo encarnas y lo vives, ay, esta piedrita siento que me protege, es una creencia. Y en el Exacto. fondo ahí nos trae de vuelta el poder que tú le puedes poner amor y validación a cualquier elemento que esté en tu universo. Entonces, lo bonito de la cosmovisión que tú planteas es que ellos tienen la visión de que todo lo que hay alrededor es existencia, todo lo que hay alrededor es frecuencia, es energía. Ellos están solamente ofreciendo una interpretación, ¿no? Que tú puedes resonar o no, pero que a mí me hace mucho sentido y resuena conmigo de, oye, los árboles también tienen cierta energía, están aquí por alguna razón, todo está conectado, el Sí, agua, los árboles, los pájaros, los animales, los sueños también, o sea, esa vez que yo te escribí es porque tuve un sueño con unos animales, Jenny, no sé qué está pasando, pero puedo yo no ponerle atención al sueño. mm, Y si yo no le pongo atención, entonces no es parte de mi universo. Ahora, si yo exacto. le pongo atención y le escribo y te hablo a ti, no sé qué, y tú me dices, bueno, googlea este animal para ver qué elementos tiene. Entonces, desde mi decisión, yo le doy la bienvenida a este animal que apareció, ¿no? Le doy Exacto. la bienvenida conscientemente Sí, y digo, voy a recibir tu mensaje porque sí, yo lo elijo, porque yo exacto. quiero. Sí. Ujú, Ahí, por ejemplo, dentro de esos poderes o de esas cosas que te decía yo que podíamos habilitar en nosotros, está el habitar tiempo y espacio. Bueno, hay un capítulo en el libro que se llama Los Códigos Andinos y hay otro que habla el simbolismo y chacana, que ahí hablamos sobre cosas simbólicas, pero en el capítulo de Código Andino habla de un código que se llama Causa y Pacha. Ese código habla de habitar tiempos y espacios. ujú. Yo existo, yo habito en distintos tiempos y espacios. Nosotros somos un espíritu divino utilizando un cuerpo humano como una nave, como un vehículo. Cuando nos vamos a nuestro descanso, ese espíritu puede y tiene la facultad para habitar otros tiempos y espacios. Y uno de esos tiempos y espacios que habitamos nosotros son el plano, porque es un mundo dimensional y existe dentro de esa dimensión, existe un plano para los sueños y habitamos el mundo de los sueños. Y en ese mundo, si nosotros tomamos conciencia, si decidimos habitarlo, podemos hacer cosas muy mágicas. Hablar con Jesús, ver cómo es realmente el origen de la humanidad, quién construyó las pirámides. Es un mundo que es un plano muy bonito de habitar. Yo tengo la fortuna de tener acceso a él, pero uno se tiene que habilitar. Y al habilitar digo, oye, me creo tanto que vivo hasta en el sueño. O sea, tomo Claro, al enseñanza. final, ujú. Mm, No, iba a decir que al final todos son definiciones, ¿no? Que tú también hablas en tu libro sobre el mito. ¿Cuál es el mito que yo me cuento a mí misma de mi existencia? Entonces, si yo creo que estamos aquí para trabajar y producir y tener muchos ahorros, y entonces esa va a ser mi vida. Si yo me cuento el mito de que soy un ser de las estrellas y que vengo aquí a ayudar con la ascensión planetaria y que tengo el poder de transformar con los elementos, de que puedo conectarme con, que tengo chakras, centros mm, energéticos, que en el fondo mi cuerpo es solo una nave. La historia que tú quieras contarte es lo que tú vas a validar como realidad. Entonces, eh, desde ahí es el superpoder de que podemos elegir un mito y una narrativa que nos haga felices, que nos haga sentir, oye, sí tiene sentido mi vida, sobre todo en estos momentos donde el mundo, desde mi visión, está tan dificultoso en lo político, lo económico, etcétera, que para mí ha sido muy sanador tener un discurso más mágico, más transpersonal, más conectado, de que estamos aquí por una razón, de que estamos aquí con una misión. Eso, ese lenguaje que yo me cuento a mí misma, a mí me hace estar en paz con lo que pasa. exacto. Cuando podría elegir quizás tomar toda la narrativa y ver que sí, que nos estamos muriendo, que estamos todos infectados, tú eliges.
Donde tú pones la atención es donde creas la realidad. Exacto, crearse el mito es bien importante porque llega un minuto, me ha pasado que llega ese cuestionamiento y ahora, ¿dónde pongo a Dios? ¿Quién es Dios? Nosotros vemos a Dios como esta conciencia absoluta, ¿no? Porque Dios es la conciencia absoluta, es el gran espíritu que le llaman nuestros ancestros. Ahora, hay un Dios que creó la Iglesia Católica, perverso, castigador, que si no cumples tú las normas te vas al infierno porque no, acá no eres bienvenido. Entonces, eso es súper importante. O sea, yo como tú, ¿no? Mi espiritualidad se vive en la naturaleza, yo sé que estamos haciendo un salto cuántico, también sé que estoy cumpliendo una misión, compartiendo los saberes. Hay gente, no sé, que puede burlarse y decir, ustedes son los pachamámicos, lo he escuchado mucho, la Pachamama, la Pachamama. ¿Y usted sabe lo que significa Pachamama? ¿Sabe lo que es la Pachamama? Pacha es tiempo y espacio. Mama viene de mamá. Pachamama es el tiempo y el espacio que está representando la energía materna en este aquí y ahora donde estoy. Entonces, para nosotros en este momento, nuestra Pachamama es la madre tierra, pero una mujer embarazada, la Pachamama de ese bebé es el vientre de esa mujer. Cuando desencarnemos de aquí y volvamos a la gran fuente o a la malla energética que conecta todo, eso va a ser nuestra Pachamama. Entonces, a veces por desconocimiento, la gente tiende a burlarse de ciertas cosas, pero es simplemente desconocimiento, porque si las personas entendieran un poquito más de esto que nos pertenece en América, que nos pertenece a este continente, seríamos más respetuosos con el otro, con el que piensa distinto, y seríamos mucho más respetuosos también con la naturaleza, estaríamos más equilibrados. Entonces, mi mito va en base al planeta Tierra, y por supuesto a los seres de la estrella, a muchas otras dimensiones, entender que para mí que Dios es una energía total y absoluta, que algún día volveremos a la fuente, también creo en los hermanos mayores, sé que nuestros pueblos ancestrales vienen de otras galaxias, de otros sistemas estelares y han sido sembrados aquí para la protección del planeta y para que ella cumpla su ciclo galáctico. Y ese es el cuento que yo creo y lo vivo y lo comparto. Y hay gente por ahí que quiere prender una velita, que quiere hacer un ritual y no sabe por qué. Bueno, aquí estoy yo para compartir desde lo básico y darle una línea, ¿no? Al por qué hacemos todas estas cosas y por qué conectamos con la naturaleza de cierta forma. Pero es importante que las personas se creen su propio mito, porque muchos viven el mito de papá. Mi papá iba a la iglesia, entonces yo voy a la iglesia y ese es el Dios en el que creo porque toda mi familia creyó en esto. O mi mito puede ser un mito de mucha violencia, o puede ser un mito, digamos, no sé, muy diferente al nuestro. Entonces, puede ser el mito que sea, pero que nazca de nosotros, que nazca de uno, del corazón de uno con lo que uno conecta. Eso es lo importante. Sí, y además agregar en eso, porque ya Jenny lo ¿Estamos? crea o no, Sí, sí. estamos. Agregar en eso que existe una narrativa del mundo que está como aceptada, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, quizás es más aceptado que yo lleve a bautizar a mi hijo a la iglesia que yo haga un ritual en el río a poto pelado. La narrativa nos dice que la iglesia católica es más aceptada que esto, o la narrativa nos dice que la ciencia es más aceptada que una planta, la narrativa nos dice que miles de cosas, ¿no? Entonces, la importancia de entender que todo es una narrativa y que todo es una construcción mental, sobre todo en estos tiempos, para mí, sobre todo si es que tú no estás resonando con la narrativa, con el mito que te está entregando la Matrix o que te está entregando la verdad oficial, quizás entonces es el momento de empezar a encontrar cuál es tu propia creencia, cuál es tu propio mito, cuál es la historia que tú te vas a contar a ti mismo, que te va a hacer sentido con lo que está pasando,
que te va a llenar de esperanza, que te va a llevar a buscar algo. Si es que el mito que hay afuera, si es que la narrativa que hay afuera no está resonando con tu corazón, entonces quizás sea el momento de tomarte un momento, ya sea en una terapia, ya sea leyendo un libro, ya sea bailando, lo que tú encuentres un espacio para conectarte contigo y elegir desde qué narrativa y desde qué mito queremos vivir lo que está pasando. Exacto, Ujú. exacto. Es importante tener una fuerza superior consciente para poder, es muy bueno tener una fuente superior consciente para poder recurrir a él en esos momentos frágiles donde fallece alguien y Mm, tú no sabes a quién recurrir, ahí está esa conciencia superior. mm, Pero lo importante es esto, lo que resuene con nuestro corazón, qué es para nosotros Dios realmente, de dónde viene el ser humano, con qué estoy vibrando, cuáles son realmente las cosas que creo. Lo que decías tú, o sea, vale tanto la ciencia como una planta. O sea, el eucalipto para mí es amado. mm. La miel, por supuesto, la miel es una gran medicina, la miel. Y la ciencia también se equivoca. Ujú. Entonces, bueno, eso es con lo que podemos compartir hoy día. ¿Tú le vas a dar una tarea a los niños? Sí, le voy a dar, bueno, como les decía al principio, nuestra idea es ir explorando distintos pasajes que tienen este libro que, bueno, ahí tú lo vas a explicar mejor en su momento, qué es la cosmovisión andina, pero desde yo lectora expectante siento que hay muchos elementos y muchas cosas que uno puede, desde la psicología, tomar y empezar a hacerse cargo, ¿no? Entonces, hoy día solo quisimos poner como el tema, darnos cuenta que todos vivimos en un paradigma y que en el fondo si es que estamos abiertos a abrir ese paradigma, podemos empezar a integrar elementos, sanaciones, rituales, magia que puedan resonar. Entonces, desde eso la pregunta es, ¿en qué mito vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? Eh, ¿Por qué me levanto cada mañana? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuál es tu mito? ¿Cuál es tu historia? Simplemente la lanzo ahí para que ustedes se pregunten a sí mismos como en qué historia, en qué narrativa vivo mi vida. Porque ese es el primer paso, ¿no? Ser consciente, ser el observador de nosotros y ver dónde Sí, estamos viviendo y desde ahí poder decidir si hay elementos que queremos cambiar, modificar o transformar, transmutar. Así que sí. esa es la tarea. Eso. Y bueno, yo quería también decir que dentro de la psicología, que también a mí es algo que me ayudó mucho en su momento, ¿no? Terapéutico, siento que la cosmovisión o el chamanismo andino puede ser una herramienta complementaria muy bonita, tal como tú la comenzaste a usar. Yo en los cursos he tenido varias psicólogas y todas ellas, incluso con mucho honor, tengo una psicóloga que es una mujer maya, que se ha acercado y ha conectado más profundamente con sus raíces originarias y espirituales a través de clases y cursos conmigo, y lo que para mí me hace sentir súper honrada, pero es un bonito complemento el tomar esto como una herramienta, por ejemplo, la ritualidad como una herramienta complementaria al trabajo más académico que puede estar realizando un psicólogo con un paciente. Así que bueno, la invitación es eso, a conectarnos con lo ancestral, con nuestra espiritualidad, con lo que es originario de América. Esto es lo que vivían nuestros ancestros y todas las herramientas son bienvenidas siempre y cuando cumplan una utilidad en nuestro mundo. Mm. Sí, súper importante. Y desde ahí, claro, llamar, invitar a que eh, todo es una construcción, ¿no? Y ahí está el poder. Entonces, tenemos la capacidad de crear un discurso, una narrativa y un mito que sea mágico, espectacular, maravilloso, de alta vibración. Tenemos ese poder. Yo, bueno, Sí. estaba con este tema de la casa y la Jenny me dice, pero nada, pídete una casa espectacular. Y yo, toda la razón, amiga, porque estoy en esa otra, una casa espectacular. Entonces me dice la Jenny, después ahí nos encontramos y hacemos un ritual de gratitud para elegir esta casa que está allá. Bueno,
así en nuestros universos hemos elegido eso. Yo elegí dejar el pensamiento limitante respecto a este asunto del mundo material y elegí un pensamiento que me empodere y que me hace sentir más confiada y que me hace sentir más feliz de cómo estaba antes. Entonces esa es una herramienta, ¿no? Siempre podemos elegir, sacar el observador, mirar cómo estoy mirando lo que estoy mirando y elegir quizás una visión que sea más positiva o que me haga a mí internamente sentir mejor. Excelente. Bueno, yo quiero Amiga, pasar como sí, los aviso. datos de tu libro, Sí, mi libro está súper ya, bueno. bueno, la Clau lo leyó completo, se ha dado cuenta de las distintas herramientas que hay. Esto es una introducción a la cosmovisión andina, ya está disponible en Santiago de Chile, también para Estados Unidos, Canadá, México, pero en Chile está por ahora solamente en Santiago, espero que la próxima semana ya esté habilitado para regiones. Me envían un mensaje y ahí les puedo indicar dónde ir a buscarlo. El libro contiene 9 capítulos, que es un viaje introductorio a la cosmovisión andina y tiene una parte muy psicológica, digamos, más bien es un trabajo con las programaciones infantiles, porque hay que sanar la pequeña alma, decimos nosotros, hay que sanarla y bueno, habló mucho de los aspectos de la ritualidad, los códigos andinos, que son este sistema de conciencia operativo, de cómo eh, comenzar a interactuar, qué herramientas utilizar para comenzar a interactuar con el entorno, los niveles de conciencia, porque hay distintos niveles de conciencia dentro de la cosmovisión andina. Yo tengo el nivel Hampic, que es el nivel sanador. Paso de Pacharruna, que es el primer nivel de conciencia, donde me convierto en un humano más consciente, y hoy día soy un Hampic, digamos que ya me convierto en el observador, soy capaz de compartir medicina, de buscar la medicina también en la tierra, y también puedo realizar ceremonias. Así que, por si alguien Oye, ahí y quiere hacer... eso, para todos aquellos que están intrigados y que sienten un llamado con la ritualidad, la Jenny habla mucho de cómo preparar un pequeño ritual, habla de los elementos, habla de las hierbas que se pueden utilizar, etcétera. Así que el que quiera, que esté un poco interesado en eso, también acá encuentra una súper buena pauta. Y contarle que yo mientras lo leía, hoy me pasé, pero puro ritualizando, se pone a hablar de los Apus, que son las montañas centrales, y yo, ritual para los Apus, no sé qué, se pone a hablar, como que a medida que lo iba leyendo me iban pasando cosas, ¿no? Y de nuevo, desde que yo valido lo que está acá, entonces lo hago partícipe de mi mundo, le doy la bienvenida, digo, oye, los Apus los tengo medio abandonados, les voy a tirar un arrocito hoy en la noche para agradecer, y nada, ha sido un libro que me ha permitido a mí también transitar y empezar a ritualizar mucho más, que ya venía yo en esa línea de trabajo. Así que nada, los invito a que el que quiera pueda que lo tenga y si no que nos sigan en los siguientes lives que vamos a ir Eso. compartiendo. La idea es ir haciendo un trabajo conjunto con ustedes también. Eso, no sé si quieres agregar Sí, algo más. nada, la cosmovisión resumida totalmente, la cosmovisión andina, así, pero en 2 frases, es la cosmovisión andina es tener una buena relación con todo, con la madre tierra, con las montañas, con los animales, con el otro, con mis pensamientos, con mi mundo onírico, una buena relación, eso es. Eso. Eso, muchas gracias a todos los que nos Ya, amiga. acompañaron y gracias a ti por estar presente y por estar presente en mi vida. Sí, gracias a ti también por este Sí, universo que creamos, gracias a todos los que nos vayan a escuchar. Esto es simplemente una invitación desde nuestros universos a sus universos, el que quiera llenar un poquito su vida de magia y de gratitud. También podemos hablar de la gratitud, el darle la bienvenida a los elementos, los animales, las señales, los números, la música. Es lo que tú haces realidad. Y nosotros le decimos que sí a todo eso. Las sí, plumas que aparecen, los mm, números, las canciones, vamos exacto. con eso, ¿no? A Sí, nosotras nos exacto. hace sentido. A nosotros nos hace sentido. Y es bonito vivir así, es bonito vivir creyendo en algo, es bonito tener un desarrollo espiritual y que sea con la naturaleza, es súper bonito.
bueno, por lo menos en mi experiencia y en la tuya, ha sido un camino muy profundo, una realización espiritual, eh, no sé, yo creo que se sale de eso, de esa como romanticismo de que el mundo ancestral es solamente una hierba y echar humo, y te vas dando cuenta de que hay un camino muy, muy profundo en ello y es milenario, y eso es lo que tenemos que respetar, que es muy milenario. Entonces aquí hay mucho conocimiento que va más allá de que lo que nosotros nos podemos imaginar. Ahí cuando hablamos de la constelación de la Chacana ya estamos abriéndonos a otras galaxias. Entonces, eso, la invitación es Oye, que al respeto al mundo ancestral. tenemos muchos mensajitos, muchas gracias a todos los que nos vieron, nos apoyaron. Claro, Gracias. vamos a seguir entregando información y dando elementos. Ya. Em, Oye, si hay alguien que quiera hacer una pregunta por ahí, a ver, también. voy a mirar si hay alguien que Amiga, quiera pero que hacer no una se nos pase pregunta. de la hora para que lo podamos subir, Sí, para que lo podamos guardar. sí, sí, estamos bien o no. Ah, ya, ok, ya entendí. Entendí eso de la hora. Sí, así Sí, que, oye, pero ya, mira, hagamos algo. Si alguien tiene preguntas, que las deje donde lo vamos a subir ya, y las respondemos la próxima vez ya, que vamos a ir soltando más elementos y entregándoles más ok, herramientas para que ellos también sí, puedan ir ritualizando, bien, etcétera. Si tienen ok. preguntitas, las pueden dejar ahí. Sí, lo vamos a dejar aquí en mi muro y en el de Claudia y en el YouTube. Lo voy a subir a mi canal de YouTube después. Amiga, ¿Mm? súbelo si es que puedes como una colaboración para yo poder Ya, ponerlo en timeline también, si es que puedes. ya. Ahí hablo por interno. Besito, Ya, muchas un beso gracias. a todos. Gracias.